Continuando con nuestra sesión de trabajo de parto, vamos a enfocarnos en cuáles son las etapas del trabajo de parto. Son tres. El primero que concierne a lo que es el borramiento y la dilatación del cuello del útero. La segunda fase, que está constituida por la expulsión del feto. Y el tercero, el alumbramiento, que corresponde a la salida de la placenta y sus anejos. Vamos a ir describiendo cada una de estas etapas. En cuanto al borramiento o dilatación, que es la primera fase del parto, esta a su vez se clasifica en dos: la fase latente, que corresponde al momento en que la madre percibe las contracciones regulares y termina cuando se ha dilatado su cuello entre 3 a 5 centímetros. Posterior a eso pasa la fase activa, la cual comienza cuando el cuello está dilatado de 3 a 5 centímetros, las contracciones son más regulares, más intensas, y el trabajo de parto ya es inminente. La duración en promedio en las nulíparas de esta fase es de 4 a 5 horas. Ustedes en la gráfica pueden observar cómo se produce el borramiento y dilatamiento. La primera imagen muestra un cuello de útero totalmente cerrado, ¿sí? Y en la segunda ustedes ya ven una fase inicial en donde el cuello del útero se ha dilatado 5 centímetros. En la siguiente gráfica ustedes ven el cuello del útero en una fase ya activa, en donde se ha dilatado y se ha borrado completamente y se ha dilatado en 10 centímetros. Por lo tanto, está en una fase eminentemente de labor de parto. Frente a esto, tenemos que saber cuáles son las atenciones de enfermería en cada uno de los periodos. En el periodo de inicio, ¿sí?, o de dilatación de parto, generalmente esto se la cursa en la vivienda, ¿sí?, con las indicaciones y la educación pertinente. Sin embargo, cuando las pacientes son hospitalizadas, en esta fase lo que vamos a hacer es juntar todos los información referente a la madre y la transcribiremos en la historia clínica prenatal. Lo principal que vamos a detectar son los signos vitales y la frecuencia cardíaca fetal del bebé, y estos detalles, como otras características que a continuación ya les detallaré, se transcribirán en una hoja denominada partograma, ¿sí?, que nos permite identificar todas aquellas características del parto de la mujer. La evaluación se iniciará con una evaluación física en donde se valora en forma general el estado de la gestante en un orden céfalo-caudal. Observaremos el color, la hidratación de la piel, la mucosa y todos los segmentos que constan de una valoración física. Vamos a registrar y valorar los signos vitales cada 4 horas, a medir la altura uterina, al efectuar las maniobras de Leopold, que nos servirán para identificar la posición del feto con relación al eje longitudinal de la madre, identificar la presentación del bebé. Vamos a monitorizar y a auscultar la frecuencia cardíaca fetal, identificar los movimientos fetales. Además, vamos a valorar la dinámica uterina, es decir, el número de contracciones, su intensidad, su frecuencia, sus periodos, identificar el periodo clínico del trabajo del parto, si está a un inicio, en fase activa, si está en fase expulsiva, identificar los posibles riesgos y complicaciones que se pueden dar en el parto, evaluar la condición física y psicológica de la gestante como factor importante para que nos ayude durante el parto, así como adelantarnos a posibles signos y síntomas que indiquen el inicio del trabajo del parto, con la finalidad de estar prevenidas. La vigilancia del bienestar fetal durante el trabajo de parto es sumamente importante, por eso debemos tener siempre monitorizado al bebé y tomar la frecuencia cardíaca fetal después de una contracción, al menos cada 30 minutos, y después cada 15 minutos en el segundo periodo de trabajo de parto, ¿no? Se hará mucho más frecuente la toma de la frecuencia cardíaca o tenerle monitorizado durante todo el proceso. La frecuencia cardíaca fetal es una de las responsabilidades más importantes durante el periodo de parto y que no puede pasar inadvertida. Ustedes en la gráfica pueden observar
cómo la enfermera se encarga de tomar la altura del vientre con la finalidad de ver si el vientre bajó, disminuyó su altura. Eso significa un signo de que el bebé está encajando, es decir, que está entrando en la pelvis para ya ingresar al canal de parto. El siguiente cuadro nos muestra las maniobras del Leopold, ¿sí? Que lo haremos en forma práctica en el laboratorio y que nos permite identificar la posición del feto, si es de dorso izquierdo o derecho, si es que ha encajado dentro de la pelvis y está ingresando al canal de parto, y cuál va a ser su presentación, cefálica o podálica. Finalmente se hará el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal a través en forma manual o a través de un Doppler, y ver la posibilidad de que el niño ya haya roto membranas, ¿no? Con esto iniciaríamos la segunda fase del trabajo de parto, que se llama la expulsión. La expulsión se inicia cuando la madre siente espontáneamente la necesidad de pujar, cuando el cuello se ha dilatado por completo y se ha borrado por completo, y termina cuando nace el bebé, ¿sí? En esta fase la mujer tiene que estar semisentada, generalmente dura entre 15 minutos a 60 minutos en las primigestas y entre 15 minutos a 30 minutos en las multigestas, ¿no? Varía de acuerdo a cada mujer, pero ese es el promedio de tiempo. Para que se dé la expulsión del feto deben haber algunos mecanismos que estén trabajando a favor, ¿sí? Y se los conoce como el conjunto de movimientos pasivos a los que el feto es sometido por acción de las contracciones uterinas, con la finalidad de que pueda llegar a coronar, es decir, llegar a salir y se produzca el nacimiento. Estos conjuntos de mecanismos están constituidos por el descenso y el encajamiento del niño, la flexión que hace el niño, la rotación interna, luego va a ser una extensión de su cabecita, una rotación externa y finalmente la expulsión. ¿Sí? Estos movimientos se presentan en forma secuencial en ese orden y pueden ser también simultáneos. O sea, mientras hago la flexión también hace la rotación interna y luego hace la extensión. Entonces vamos a identificar cada uno de estos. Se inicia con el descenso del feto, ¿sí? Este es el primer requisito para el nacimiento. Cuando la cabeza desciende, ¿sí? Y empieza a encajarse en la pelvis de la madre. Este encajamiento se hace gracias a que los huesos de la cabeza del niño no están completamente soldados y tiene fontanelas anterior y posterior que le permiten sobreponer sus huesos y entrar en el canal de parto. A este proceso se llama de encajamiento. El encajamiento, ¿sí? Es aquel que nos permite cuadrar el diámetro de la cabeza con la pelvis de la madre, tanto el diámetro antero-posterior como el diámetro transverso, ¿sí? En esta gráfica ustedes ven que no ha encajado en la pelvis, no ha entrado todavía en la pelvis, está en el primer plano, ¿no? Pero en el segundo gráfico ustedes ya ven que hay un encajamiento franco porque ha pasado el primer plano, el segundo plano que está a este nivel y el tercer plano que está a nivel de las espinas de la pelvis, ¿no? Entonces aquí ya se encuentra el bebé totalmente encajado. Aquí vemos otra fotografía en donde se observa, es una toma interior, ¿no? El encajamiento, como ya ha pasado el primer plano, que es el segundo plano, y está a nivel del tercer plano. En el tercer plano, en donde están las espinas de la pelvis, del hueso ilíaco, en donde tiene que haber un diámetro de por lo menos 12 centímetros. Aquí la cabeza del niño mide 9.5 centímetros de diámetro, entonces está perfectamente encajado, ¿sí? Aquí ven una foto cómo la cabecita del niño entra en la pelvis. Luego se hace una flexión, ¿sí? Al comenzar el descenso de la cabeza, se flexiona de tal manera, el niño flexiona la cabeza. Esta es la posición normal dentro del útero, pero cuando el niño ya empieza a encajarse, su cabecita se flexiona de tal manera que su barbilla va a topar o su mentón va a topar con el esternón. Los brazos y piernas están totalmente flexionados.
y esto permite que entre, ¿sí?, en el conducto de canal de parto, ¿sí?, y le permita encajarse. Una vez que se encaja, va a ser una rotación interna. Cuando la cabeza penetra en la pelvis en posición transversal, ¿sí?, llega al piso pélvico y hace una rotación, quedando por debajo de la sínfisis del pubis, ¿no? Hace un giro, porque ingresa transversalmente y hace un giro para ponerse en posición longitudinal. Luego de que hace este giro, la cabeza del bebé llega al suelo pélvico, está rodeado por la sínfisis del pubis y hace una extensión hacia atrás para empujarse y dar impulso hacia atrás y poder abrir el canal de parto, ¿sí? Una vez que abre y hace esta extensión, la cabeza empieza a salir por el canal de parto en una posición antero-posterior, ¿sí? Esto se queda así durante unos segundos, la cabeza con relación al cuerpo de la madre antero-posterior. Luego empieza a girar hacia un lado y al otro, ¿sí? Gira hacia un lado y al otro con la finalidad de poder sacar sus extremidades superiores, los hombros, y esto se denomina restitución. El niño está restituyendo su posición para poder sacar. Por lo tanto, quedará con la mirada hacia uno de los muslos de la madre, ya sea derecho o izquierdo. Y finalmente se produce la expulsión, ¿sí? Una vez que el niño ya logró sacar sus hombros, la madre puja y logra expulsar al niño. ¿Cuáles son los signos inminentes del parto? ¿Sí? Sabemos que ya va a entrar en una fase activa de parto o de expulsión cuando el tapón mucoso ha salido, ¿sí? Es una pequeña cantidad de sangre con mucosidad. Las contracciones son más frecuentes a intervalos de 2 a 3 contracciones en 10 minutos que se intensifican y se vuelven más frecuentes, cada vez más frecuentes. Y cuando ha habido ruptura de las membranas, hay un flujo abundante o goteo de líquido amniótico. Entonces ahí decimos que el parto ya es un parto inminente: salida de tapón mucoso, ruptura de membranas, descenso del vientre. ¿Por qué es importante saber esto? Para la asistencia que se debe dar, la enfermera tiene que estar ya prevista y cautelosa de las cosas que deben haber dentro de la sala de partos. Entonces, la sala de partos debe estar equipada con el material necesario para el correcto nacimiento del niño, para su posterior cuidado y el examen físico que se le realizará, así como para cualquier urgencia que se produzca durante el parto, ¿sí? En la sala de expulsión se necesita un buen trabajo en equipo y una buena coordinación que estará a cargo del personal de enfermería. Estos son los requerimientos que se necesitan dentro de una sala de partos. La lámina les describe los materiales y los equipos que se necesita, como una cama, la cuna, la fuente de luz, brazaletes, suturas, medicamentos que se utilizan durante y después del parto, ¿no? Entonces, esta lámina les invito para que ustedes la lean y se acuerden de todos los materiales que vamos a necesitar. La atención en cuanto a la madre, ¿sí? A la madre, antes de que entre en esta fase o en la sala de partos, la vamos a preparar. ¿Qué significa preparar? Tiene que estar hidratada, llevar una identificación clara y precisa con sus nombres, sus apellidos, tener puesta la bata quirúrgica, habérsele realizado antes un aseo genital, ¿sí? No necesita de habérsele rasurado, tiene que estar hidratada la madre y emocionalmente tiene que estar preparada, tranquila para colaborar en el parto. Se le va a trasladar a la sala de partos, ubicarla en posición ginecológica, subirle la mesa ginecológica,
y colocar las pierneras en posición ginecológica para iniciar el parto, ¿no? Se hará nuevamente una asepsia y preparación del área perineal, descubriendo, limpiando bien su área perineal de acuerdo a los protocolos establecidos en la sala de partos. Indicar a la madre cuál es la mejor forma de pujar. En el momento en que viene la contracción y siente el deseo de pujo, se le indica a la madre que tiene que pujar todo hacia abajo. Hay que orientarle sobre el control de la respiración, indicando que debe tomar aire y pujar intensamente cuando sienta el deseo de hacerlo, sin desgastarse gritando ni haciendo respiraciones superficiales, y mantener el control del trabajo del parto a través de la toma de la frecuencia cardíaca fetal en forma constante, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Durante este proceso también se puede hacer una episiotomía, que es la incisión en la zona del periné para ampliar esta área y dejar que la cabeza del niño salga con mayor facilidad. Sin embargo, esta práctica, debido a sus muchas alteraciones y complicaciones posteriores, se ha visto disminuida y actualmente es vetada ya su práctica, ¿no? Se la utiliza exclusivamente en casos extremos en donde el periné no se dilata por completo y no permite la salida del niño. De esta forma, una vez que el niño nace, se instaura la tercera fase del parto, que es el alumbramiento, y este periodo va desde el nacimiento del niño hasta la expulsión de la placenta y sus anexos, ¿no? Entonces, transcurrirá alrededor de unos 10 a 15 minutos después del nacimiento del bebé, y esta se caracteriza por tener 4 fases. Vamos a iniciar con el desprendimiento de la placenta, luego se desprenderán las membranas, habrá el descenso de la placenta y finalmente la expulsión. En cuanto a la fase del desprendimiento de la placenta, una vez que el feto ha salido, la placenta se desprende de igual manera por la acción de las contracciones, ¿sí? Esta actividad contráctil motiva principalmente a que se desprenda la placenta. Hay 2 formas de desprendimiento de la placenta, ¿sí? Dependiendo de la contractilidad uterina. El tipo 1 es el Schütze, que es el desprendimiento de la placenta en el centro de la placenta, en donde se forma un coágulo, un hematoma en la cara fetal, y debido a este acúmulo de sangre, a este coágulo, la placenta cae hacia el útero, hacia el cuello del útero, y es expulsada por las contracciones uterinas. Y el siguiente tipo es el Duncan, que es un desprendimiento del borde inferior de la placenta con pérdida de sangre, con una hemorragia, pero esta hemorragia sale de la cara materna de la placenta, ¿no? Entonces, son 2 tipos. La más común es la Schütze, que está cerca del 90% de mujeres tienen este tipo de desprendimiento desde el centro de la placenta, y el resto, un pequeño porcentaje, el 20-28%, el tipo Duncan, ¿no? No es muy frecuente. Ustedes ven aquí en la gráfica cómo la placenta en Schütze se ha desprendido desde el centro, se forma el coágulo y por el peso la placenta cae y sale, ¿no? Sale en esta forma. La Duncan, en cambio, se desprende de un lado, se forma una hemorragia y eso hace que la placenta caiga y salga. El desprendimiento de las membranas se produce por la misma acción de contracción del útero, ¿no? En donde se desprenden en forma idéntica que la placenta y son expulsadas hacia el exterior. A veces la placenta se desprende y cae hacia el cuello del útero y queda estacionada en la vagina, ¿sí? Generalmente la placenta se expulsa por contracción del útero, pero hay veces en que la placenta no logra ser extraída y cae en el piso pélvico, y esto requiere que la persona que está teniendo el parto haga una maniobra, ¿sí?, con la finalidad de extraer la placenta en forma manual. Entonces, en la expulsión de la placenta vamos a tener los tipos. El espontáneo, cuando la placenta por contracción del útero sale de una sola.
El dirigido, cuando yo a través del cordón umbilical hago una extracción dirigida a través del cordón umbilical, y la manual, cuando yo tengo que introducir mi mano en el canal de parto y extraer la placenta, ¿no? Los mecanismos ustedes ya saben: la Schütze, que está en un 80% de mujeres, y la Duncan en un 20% de mujeres. Lo importante en esta fase es extraer la placenta en su totalidad, viendo que salgan todos sus lóbulos, con la finalidad de que no se extraiga, no se quede ningún lóbulo y luego pueda causar alteraciones, hemorragias o infecciones en la madre. En la expulsión de la placenta, como les decía, se dan dos situaciones. Lo normal es que se den algunos pujos y esto termine en la expulsión de la placenta, o que la placenta descendida continúe en la vagina, por lo que es necesario extraerla con la ayuda manual, como yo ya les había explicado, ¿no? Ustedes aquí en la fotografía ven, miren cómo aquí la placenta está saliendo espontáneamente con un pujo, ¿sí? Solamente se la coge y se la extrae. En cambio, aquí ustedes ven una fotografía de la placenta desde la cara fetal, ¿sí? Está aquí el cordón umbilical, y hay que virarla para contar que todos los lóbulos placentarios estén íntegros y completos por los dos lados. Mirar la cara de la placenta para asegurarse de que salió completa y que los anejos o membranas también hayan salido en forma completa, para evitar posibles alteraciones y posibles contratiempos después con la madre. ¿Sí? Este es el proceso por el cual el parto se termina y se inicia una nueva fase, que en la siguiente clase les daré a conocer. Espero que ustedes hayan comprendido este proceso, que lo revisen, y si tienen inquietudes me las hagan saber en la reunión virtual. Tengan un buen día.